Bueno, la gran pregunta, Martín, o el temor mayor de los argentinos, en base a todo lo que escuchábamos, que insisto, la agenda de la gente pasa por vivir, sobrevivir y llegar a fin de mes, es ¿a cuánto se puede ir el dólar? ¿Cuánto puede intervenir por encima de esos 1.400 que no quiere, 1.470 si no me equivoco? ¿A cuánto se puede ir y en cuánto tiempo? ¿Sos Bueno, pitonizo? a ver, ¿Sos pitonizo? me olvidé de la bola La bola de cristal, yo pensé que la traía en el bolso. No, bueno, eso depende un poco, se calcula que tiene más o menos 1.000 millones de dólares el Tesoro, pero eso lo tenía reservado para otras cosas, para pagar deuda que tenía y todo eso. 1.000 millones de dólares es muy poco. ¿Cómo? A mí me vendrían bárbaro, ¿eh? Claro, pero pensá que si hay 1.000.000 de personas que compran dólares, Claro, no alcanza. ya no alcanza. Con que cada uno compre, no sé, 1.000 dólares, ya se te complica todo. Entonces, seguramente en un momento, si sigue esta tendencia, y ahí yo quiero ponderar de que son tiempos cortos. Pensá que el domingo hay elecciones en la provincia de Buenos Aires, y todos los economistas estamos hablando de eso, ¿no? Cuando ya empezás para hablar de economía tenés que hablar de política, de lo que va a pasar en una elección, es que ya es como todo está funcionando bastante mal y se habla de eso sobre todo porque el gobierno empezó con esto del riesgo Cuca. ¿Qué es el riesgo Cuca, por favor? A ver, claro, explíqueme. que se supone que si gana la oposición, entonces se complica todo. El factor miedo está instalado hace tiempo y Caputo había dicho, de hecho, si votan bien, no va a pasar nada. Claro. Infundir el miedo es parte. Sí, pero en verdad se te puede volver en contra, que es lo que les está pasando ahora. Porque esto empezaron con esta idea del riesgo Cuca hace un mes atrás, 2 meses atrás, cuando ellos pensaban que ganaban en provincia de Buenos Aires. Como lo que está pasando es que se empezó a dar vuelta la tortilla y hay en muchas encuestas que empiezan a dar empate por lo menos o incluso ya victoria del peronismo para septiembre y hay que ver eso cómo termina para octubre. La verdad que eso empieza Eso mueve el dólar, digamos. Veo que caen los bonos, los mercados se mueven mucho porque en función de eso lo que se dice es que está priceado una derrota, es decir, que los mercados ya están viendo venir que se viene una derrota y entonces eso en los precios de las acciones de los bonos que se están cayendo a pedazos hace 2 semanas, te está mostrando que todo el mundo está esperando que efectivamente haya una derrota política. Pero sobre todo es un cisne negro que ellos inventaron. Porque si no hubiesen dicho nada de todo esto de riesgo Cuca y qué sé yo, que si gana la oposición esto se va al tacho, tal vez no estaríamos en estas circunstancias. Como dijeron eso, generaron esta idea de que si pierden se va todo al tacho. Bueno, llegamos acá a pocos días de las elecciones, hay posibilidad de que pierdan, sí, entonces son víctimas de sus propias palabras. Entonces el cisne negro, perdóname, sí. es más el relato que armó el gobierno sobre el riesgo Cuca que el Audiogate en sí. Bueno, se suman muchas cosas, se suman muchas cosas. A ver, digamos que hay algo estructural, que es el modelo que pierde divisa por todos lados, que todos los economistas ortodoxos y heterodoxos vienen diciendo, che, esto no está funcionando, pudiste zafar el año pasado por un blanqueo extraordinario, pero no va a pasar de nuevo, y de hecho no volvió a pasar, y entonces sobre este tema estructural del modelo que no funciona y nadie le veía futuro, se suma esto de las elecciones y esto de los audios y de todos los problemas que hay, que se viene, digamos, que es lo de Libra, que es muchas cosas que se vienen, pero acá... Entonces es un concentrado de quilombos. Claro, la debilidad política... Ir al llano me gusta a mí, sí. Concentrado de... Yo voy a decir un caldo de cultivo, un concentrado de quilombos. La tormenta perfecta, bueno, como quieran llamarlo. No, está muy bien, no te voy a censurar, decirlo como quieras. No, pero digamos, para que la gente entienda. Sí, de hecho... La verdad que se te sumaron muchas cosas. Sí. Fenómeno de corto plazo, de largo plazo, cuestiones políticas. Bueno, de hecho, Cristian, el tema del juicio político, que siempre anda dando vueltas, y de hecho volvió a aparecer en escena cuando Españolo, bueno, o trascendieron los audios de Españolo. ¿Qué es el juicio político puntual? ¿Cómo se puede pedir tan livianamente como están haciendo, por ejemplo, los diputados? ¿Para qué tipo de funcionarios? Porque en la República Argentina la figura del juicio político como tal está reservada por la Constitución para presidente o vicepresidente. También, por supuesto. Para el presidente puntualmente. Los funcionarios del Poder Ejecutivo no pueden ser removidos por juicio político. Es el propio presidente el que los remueve si está dentro de lo que es la órbita del Poder Ejecutivo. Para el presidente o vicepresidente es un procedimiento en el cual interviene el Congreso.
La Cámara de Diputados es la Cámara acusadora, siempre que haya una de las 3 causales que establece la Constitución, mal desempeño, la comisión de un delito en el ejercicio del cargo o un crimen común. Y frente a esa acusación, que necesita una mayoría parlamentaria muy importante, 2/3 partes de los miembros, es mucho, 66%, y luego el Senado de la Nación, que es la Cámara que eventualmente o mantiene en el cargo o eventualmente remueve, que también necesita esa misma mayoría parlamentaria. Son muchos votos que se necesitan tanto en diputados como en el Senado. Claro, porque en el caso Libre había aparecido en escena y ahora con el escándalo de los audios en Andís, también empezó a aparecer en escena Coti, y por eso lo traía a colación, ya que teníamos un abogado constitucionalista, lo quería unir a eso. Ahora, ¿en qué andan los diputados? ¿En qué andan los diputados? Un comentario respecto de lo del juicio político. El tema, digamos, de las mayorías que se requieren es lo más importante, Sí. porque hoy no está dada esa correlación de fuerzas para la oposición. O sea, por más que haya una construcción de determinadas mayorías que, por ejemplo, lograron rechazar el veto en la Cámara de Diputados, que de hecho, bueno, se espera que este jueves pase lo mismo en el Senado, fíjate que con las jubilaciones no pasó lo mismo. Exacto. Entonces es un número efectivamente muy difícil de conseguir, y cuando hablamos de un tema tan sensible como la posibilidad de destituir a un presidente, bueno, esos 2/3 se alejan. Cada vez más, ¿no? Sí. Ahora, habló Guillermo Francos también hace un rato, estaría bueno por ahí poder escucharlo. Es una de las voces siempre que trata de ser más conciliador, más política. De hecho, un Francos que tuvo que ir al Congreso a dar su informe de gestión. En su momento evitó también hablar de los audios de Españolo. Pero estaría bueno poder escucharlo, si les parece, en breve, para poder escuchar otra voz, de las pocas que se han escuchado en principio sobre el escándalo en Andís. Andís que sigue teniendo largas colas, si hay que decirlo, y en un rato también quiero ir con eso, largas filas de personas que tienen que ir a certificar su discapacidad o a presentar papeles bajo la lluvia, sin tener ni siquiera gente con discapacidad motriz, una silla para poder pasar ese rato. Se entiende la cantidad de gente y que estén sobrepasados, pero no se entiende el destrato a personas con discapacidad, sobre todo, insisto, a la gente que tiene cuestiones motrices y no puede estar parada durante mucho tiempo. Vamos a escuchar a Guillermo Francos, que esto decía. Por supuesto que en estos últimos días, no puedo soslayar el comentario, ha habido una serie de eventos que han llevado a un intento de inestabilidad institucional en los momentos previos a elecciones provinciales y nacionales. Algunos nos dicen y nos cuestionan que planteemos este tema. Miren, a mi edad, yo vivo la inestabilidad institucional, por empezar, desde la democracia de las épocas en que era presidente de la Nación un brillante argentino que fue el doctor Arturo Frondizi, y vivió una inestabilidad institucional que lo desalojó del gobierno. Serían otras las formas, pero no tiene importancia. Lo importante es que se pretende romper las reglas de juego democráticas y generar inestabilidad a un gobierno. Bueno, Coti, vos coincidís con Francos que esto es una cuestión de tratar de desestabilizar al gobierno. A mí me parece que, retomando un poco lo que decía Cristian antes, que son dos cosas separadas, que el hecho de que pueda ser una operación respecto del tiempo, ¿no? Digo, vos remarcaste en muchas oportunidades que estamos de cara a una elección este domingo en la provincia de Buenos Aires y a muy poquito del 26 de octubre. Eso no quita que esos audios sean reales o la situación, digamos, que se presume de las coimas sean reales o que por lo menos tengan que ser investigado. Me parece que el gobierno deja constantemente los dedos marcados en esto de decir, no, bueno, no, esto es una operación y nada más. Y no buscar el decir, bueno, paren, esto no es real, podemos demostrar que efectivamente nadie cobra coimas. En un momento se habló de la posibilidad, se rumoreaba algo de pasillo, de bueno, no sé, si corren a Lule Menem, por ejemplo, sí, como algún gesto de decir, vamos a investigar a ver qué pasa, porque sabemos que Javier Milei y Karina Milei son indisolubles. Exacto, y no la va a echar a... Bueno,
Karina Milei de la Secretaría General de la Presidencia, sería como algo. Bueno, eso no sucedió y creo que el gobierno escala constantemente y también tiene versiones cruzadas por momentos. Sí, yo de hecho le quería preguntar a Cristian, si vamos al hipotético caso, yo sé que no trabajan con hipótesis, pero digo, el hipotético caso de que se sepa que Karina Milei en esos audios aceptaba coimas, y que el presidente Milei no quiera correr porque es su hermana y porque él no quiere y no quiere. Digo, ¿cómo se procede institucionalmente, hablo, ¿no? Con algo tan grave como un caso de corrupción. La eventual comisión de un delito no es investigada por el presidente o por el Poder Ejecutivo, sino por el Poder Judicial. Va a ser el Poder Judicial el que investigue. Ese es el primer punto. Después, tenemos que considerar que previo a una elección se exageran todos los discursos, Sí. tanto el oficialismo como el de la oposición. En mi modo de ver, por ahora en lo que tiene que ver con los pocos audios que hemos escuchado, Sí. porque el resto todavía no los podemos escuchar porque está vigente la medida cautelar, yo no veo la comisión de ningún delito. Yo lo que veo, bueno, es alguna conversación sobre algunas cosas que han pasado, pero no veo la comisión de ningún delito. En el caso de lo que era la agencia de discapacidad, la cuestión parecería ser que hay algún grado de sospecha, pero técnicamente tampoco hubo un acto determinante de tal persona pagó determinada suma de dinero, le pagó a tal funcionario para favorecer a tal empresa privada. Y esto ha llevado a un escándalo político de dimensiones descontroladas. Pero técnicamente yo por el momento no veo la comisión de un delito. ¿Y el tema de poder abrigarse en la figura del arrepentido para Españuelo? ¿Qué Sí. condiciones hay o debería haber? Tiene varios requisitos. En primer lugar, él tiene que reconocer haber participado de algo que todavía en la investigación judicial no está determinado como un delito. Por lo tanto, tendrá que, y va a tener el abogado defensor que lo asesore, especificar cuál es el hecho que se considera delictivo y estar brindando información, que es lo que exige la ley, para, en primer lugar, va a ser declarado culpable porque forma parte justamente de la figura del arrepentido y a partir de esa información que aporte, favorecer a la investigación. Quiere decir que a partir de eso, bueno, eventualmente se trazarán más líneas de investigación apuntando a determinado acto que puede ser considerado delictivo. Pero insisto con esto, para mí todavía es muy prematuro. Sucede que la campaña electoral lo ha acelerado, pero es muy prematuro por el momento y yo no veo ninguna figura delictiva que esté claramente especificada hoy día. Respecto de la estrategia, te voy a mezclar dos temas, Cristian, porque una cosa es una estrategia política, comunicacional y otra, bueno, la ley en sí. Pero yo tengo la sensación de que haber hecho esta denuncia y que, bueno, el juez haya hecho lugar al cese de la difusión de los audios de Karina Milei, tuvo el coletazo de que continuamos hablando los medios de comunicación del tema en vez de apaciguarse. ¿Crees que hay cierta efectividad en cuanto, insisto, a la estrategia y el dejar de hablar del tema que funcionó o que no funcionó del gobierno? Bueno, lo señalamos hace unos minutos. En el siglo XXI, estar pretendiendo con una medida judicial que no haya difusión de un video, un audio, cuando esto circula rápidamente en todas las redes, es ingenuo. Me parece que ahí el juez, además de, para mí, tener un error en el dictado de esa medida, pecó de ingenuo porque no se puede tapar el sol con las manos. Hoy este tipo de información circula rápidamente y no hay medida cautelar que pueda llegar a frenarlo. Pero además tiene el efecto indirecto de, frente a algo que está prohibido, uno le presta más atención y algo que podría haber pasado intrascendente, un diálogo que hasta el momento parecería ser que es una charla de política, una charla de café en una oficina pública, exactamente, hoy tiene tal trascendencia que están todos los medios de comunicación y nosotros acá hablando justamente de ese tema. Por lo tanto, bueno, el efecto puede ser indirecto, puede ser totalmente contrario al que era buscado, pero bueno, muchas veces estas cosas no son medidas, uno lleva adelante la presentación, el juez admite la medida cautelar y bueno, y hoy estamos en la situación en que estamos. Estamos yendo entre la política y la economía, que en realidad van de la mano, sería tonto pensar lo contrario, pero lo quiero escuchar al director del Banco Central, a Federico Furiase, que también habló, así que cuando lo tengas lo ponemos, porque también todo este ruido interno está haciendo mella, evidentemente en la confianza con la que miran a la República Argentina, y esto decía. Tesoro ha hecho esta participación, que además es una participación que es mínima en relación a todos los dólares que compró,
¿Ha sido coordinado con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, ¿Se le ha avisado? este punto es importante porque hoy escuché a algunos que se dicen periodistas económicos o economistas, decían, ¿le habrá pedido permiso al fondo? Porque esto lo tiene prohibido por el fondo. Claro, bueno, este es un punto. Primero, este es nuestro programa. El programa que se hizo, donde se hizo un préstamo con el fondo en la tercera fase del programa de estabilización, donde se salió del cepo y se recapitalizó del Banco Central, es nuestro programa, que el fondo se sumó a nuestro programa e hizo ese aporte al Tesoro y el Tesoro recapitalizó al Banco Central. Esta medida, como la hicimos transparente, como todos los pasos que fuimos dando, se lo comunicó con el fondo. Al fondo le pareció genial que sea transparente y que se avise al mercado. Bueno, al Fondo Monetario le pareció bárbara esta medida. Ahora, ¿dónde está la plata del fondo, Martín? La que No, tenemos está en el Banco Central. ¿Sabemos que está ahí? Sí, sí, está ahí. Bueno, La ok. cuestión es que lo que nosotros decíamos, bueno, el Banco Central no está interviniendo en el mercado, lo está haciendo el Tesoro. Ahora, el gran tema es que la gran pelea un poquito de los economistas, del gobierno, que te dicen, no, bueno, en verdad, cuando la gente compra dólares, es dólares que no son del Banco Central, sino que es del sector privado. Ahí la gran discusión es que vos podrías haber acumulado esos dólares y no los tenés acumulado vos, lo tiene la gente. Ahí se mencionaba que riesgo país, 837 puntos hoy, llegó a tocar los 1000 puntos, ¿no? ¿Qué significa eso del famoso riesgo El país? famoso Nunca riesgo está país, sí, es mal importante. ¿Qué quiere decir? Es que hay un fondo de inversión que mide el riesgo, ¿no? Como de cada uno de los países, como dice el nombre, y entonces te pone unos puntos. Si el bono de Estados Unidos, que es el bono más seguro, está a 4% anual, te da, por ejemplo, si vos tenés 1000 puntos, en verdad hay que sacarle 2,0 y es 10% por encima del bono de Estados Unidos. Bien, perfecto. Entonces, La referencia es si esa. tenés que salir a buscar deuda, lo tenés que pedir a 14% en dólares, obviamente, anual, lo cual es una enormidad. Pensemos que el megacanje de la Rúa, por ejemplo, fue a 15% en dólares, ¿no? Y obviamente lo tomó y se fumó enseguida con fuga de capitales. Bueno, ahí y está. obviamente no se pudo pagar. Entonces, bueno, eso es un poquito la situación. El gobierno no tiene acceso a los dólares, lo tendrían, pero demasiado caro, pero es un poco ese rango para que la gente se dé cuenta. 1000 puntos de riesgo país es una Sí. situación que nos remite a esos. Y esto además suele generar que la gente, bueno, cuando tiene un peso, vaya sobre todo, o mucho más ahora al dólar, aunque esté caro, ponele, porque ante el temor de lo que pueda pasar, sobre todo después de octubre, ¿no? Es después de octubre, antes de octubre, hay como una fecha que están todos mirando muy puntillosamente y también las consultoras van viendo que el clima siempre para fin de año en este país sabemos que empieza como a complicarse todo, ¿no? Empieza como a subir la temperatura y no solamente el clima. Sí. Y bueno, si esto se da encima del contexto que estamos hablando, Sí, hay un famoso disco de rock que se llama Octubre, se tendría que haber llamado Diciembre, porque acá las cosas se dan en diciembre. bueno, como el grupo, tema, de hecho. El Sí. tema de, sí, a ver, lo que todo el mundo ve, no hay que ser economista, es que hay un problema de dólares, entonces la gente dice, bueno, si va a faltar dólar, el dólar va a subir y entonces a partir de entonces dicen, El que bueno, puede. el que puede se adelanta. Y al adelantarse, lo que hace es que adelanta la subida del dólar. Y eso es un poco el gran problema que hay y que tiene el gobierno. Se le suma todo esto que estuvimos diciendo, se le suma un tema que a mí me parece súper relevante, es que el Congreso, o sea, el gobierno ya, el Poder Ejecutivo, no maneja el Congreso. El Congreso hace lo que quiere. Hoy estaba viendo un poco antes lo que quiere en el sentido que hace la Comisión de Libertad de Expresión. Que Se autoconvocó. Se autoconvocó. Sí. El presidente No lo vamos a esa escuchar, comisión es de La Libertad Avanza. Y el vice es de la izquierda. El vice es Chipi Castillo, entonces fenómeno, un saludo al Chipi presidió él, digamos. Entonces hay una situación institucional media rara. Que Ahí eso está. también todo el mundo lo ve. La cuestión institucional, en la cual ahí, bueno, déjame cuando terminamos hablando todo. un Sí, comentario sí, en eso. pero- a mí me parece saludable que el Congreso tenga su propia independencia y, en tus palabras, Sí, sí. haga lo que quiera. Porque lo peor que puede pasar es que el Congreso haga lo que pide el presidente de la República. Acá hay plena división de poderes. Si el Congreso quiere autoconvocarse, si el Congreso
quiere llevar adelante las políticas públicas porque es un órgano que gobierna, me parece muy bueno. Me parece, sí, un llamado de atención que no tengamos presupuesto. Que sea el segundo año consecutivo que no tengamos presupuesto y que se haya prorrogado. Pero a mí me parece positivo que el Congreso tenga su autonomía después de muchos años de no haberla tenido y que sesione como quiere, de la manera que quiere y que lleve adelante su iniciativa. No, está claro. Sí, las mayorías mandan en este momento. Sí. Y el tema es que las mayorías... ¿Qué mayoría? ¿De Poder Ejecutivo, del Legislativo? Bueno, o sea, es una crisis orgánica del circunstanciales. gobierno, en el sentido que no está conduciendo el proceso político. Ahora, ahí está, o podemos escuchar a Lustó, no sé si lo tenés en puerta para poder presentarlo, me avisás vos, no hay apuro, pero evidentemente esto ha calado hondo, sobre todo porque no escuché manifestaciones por ahí de algún sector del periodismo, no sé si todos, debiera ser algo mancomunado, porque no importa el color político que uno por ahí, con el cual uno coquetee, están atentando, sí, a básicamente el trabajo y la información de los argentinos a los cuales deben acceder y con todo el derecho. No sé si hubo respuestas de algún sector del periodismo, sí de otros, pero vamos a escuchar justamente lo que pasaba en esta comisión y lo que decía Lustó. Hay una preocupación y una acción de todos los senadores o de casi todos los senadores con respecto a esto. Porque la libertad de prensa y la seguridad de las fuentes es algo que está contemplado y garantizado por nuestra Constitución. Y cuando vemos las acciones que toma el gobierno, además de la garantía de la Constitución y además de los fallos en esa dirección que ha tenido la Corte Suprema, es importante que este cuerpo, que el cuerpo legislativo, proceda a asegurar eso todavía más. ¿Por qué? Para que todos ustedes y todos los ciudadanos sientan que están protegidos frente a abusos de este tipo. La ministra de Seguridad tendría que abocarse en todo caso a que no graben a los funcionarios adentro de la Casa Rosada. A eso se tendría que abocar. No hacer denuncias a periodistas y pedir que se allanen a sus domicilios. Y por eso estamos acá y, como dije, no somos solo los que estamos acá, sino todo el resto del cuerpo. Y creo que está ocurriendo lo mismo en diputados. Muchas gracias. Bueno, esto decía justamente Lustó. Habló también Rial, que fue uno de los apuntados puntualmente por la propia Patricia Bullrich. También me gustaría después desandar un poquito con vos, Cristian, esto del espionaje, ¿no?, ilegal dentro, insistimos, de un recinto que debiera tener un recaudo y una seguridad especial y particular. ¿Cómo se investiga eso también, ¿no?, con los servicios de inteligencia que sabemos que existen, pero en este caso serían ilegales y estarían haciendo o atentando contra la institucionalidad del país? Te lo pregunto ahora mejor antes de ir con Rial. Sí, bueno, a mí me parece que es la otra cara de esta situación. La ley de inteligencia en la República Argentina expresamente prohíbe todo tipo de pinchadura del teléfono, intercepción de un mensaje, grabaciones clandestinas, grabaciones ilegales en cualquier ámbito sin una orden judicial. Expresamente lo establece. Nuestra Constitución Nacional también así lo establece. Por lo tanto, es realmente preocupante que eso haya pasado. En primer lugar, a cualquier ciudadano. No dejan de ser ciudadanos. Y estamos hablando de las personas que ejercen el jefe de la administración pública, como establece nuestra Constitución, respecto al presidente y la secretaria general de Presidencia. Por lo tanto, frente a eso es preocupante que se hayan lesionado o violentado los protocolos de seguridad en primer lugar y que esas grabaciones, esos audios o esos videos hayan sido tomados de una manera ilegal. Nuestra ley, el Código Civil, también prohíbe grabar a una persona sin que haya prestado el consentimiento. Por lo tanto, hay irregularidades que son las que se tienen que investigar. Es la otra cara y por eso transita en otro expediente, en la justicia federal, de la medida cautelar. Que esperemos que se investigue realmente y que eventualmente tenga los responsables que han llevado adelante estas grabaciones en contra de la ley. En un rato, Coti, vos que sos nuestra mujer en el Congreso, no para, no está muy solicitada, pero ávida de información, y está caliente ese teléfono y también los pasillos de diputados. Pero no me lo vas a contar ahora porque primero quiero escuchar a Jorge Rial, que esto decía al respecto de lo que estamos hablando. Y algún trasnochado el viernes creyó que me podía meter en cana, que fue el pedido de uno de los que estaban en esa reunión. Vamos a ver a Rial preso. La verdad no lo viví en mi vida. Hay que ir muy para atrás para recordar algo así. El viernes me apareció un Falcon estacionado en la puerta de mi casa
Veo que ahí tengo vecinos coleccionistas o represores, porque no hay otra manera de conseguir un Falcon. Y en el medio muchísimas presiones. Lejos de callarnos, ya les adelanto que mañana vamos a mostrar públicamente más investigaciones sobre esto. Vamos a mostrar cómo, de manera aleatoria, casi como una especie de rueda de la fortuna, se incentivaba a los empleados de la repartición a bajar subsidio para discapacitados. Y el que más bajaba, más plata se llevaba. Bueno, Rial que redobla la apuesta, que no dice obviamente Coti que va a ir para atrás pese a esta imposibilidad de mostrar puntualmente los audios, pero ¿cómo estaba en los pasillos hoy de diputados? Entiendo que encendidos. Sí, la verdad que hoy fue un día de mucha actividad, esto pasó hace un rato, fue la última actividad de la agenda de la Cámara de Diputados, lo que decía Martín básicamente, la autoconvocada reunión de la Comisión de Libertad de Expresión, presidida por María Emilia Orozco, salteña de la Libertad de Avanza, que no convoca a la comisión hace mucho tiempo. De hecho, había muchos pedidos de distintos diputados, de diversos bloques, que ya habían presentado en esa comisión distintos proyectos. Recordemos, por ejemplo, al pasar lo que sucedió con Julia Mengolini en su momento, ¿no? Digo, no es la primera vez que este gobierno se ensaña con periodistas, eso lo tenemos clarísimo. Sí. Para eso no fueron periodistas, artistas, tenemos... No, claro, lo que pasa es que esta vez fueron más allá, ¿no? Justamente, ¿no? Con la intervención judicial. Entonces, esto fue lo último que pasó hoy en la Cámara de Diputados, en la agenda, la presencia de Jorge Rial con una reunión autoconvocada que además se organizó muy rápidamente. Nosotros ayer a la noche hablamos con el Chipi Castillo, el vicepresidente de esta comisión, que es el que buscó la autoconvocatoria, y rápidamente hicieron la citación a los periodistas damnificados que, bueno, asistieron hoy a la Cámara. Un dato interesante. A ver. Las comisiones se transmiten por el canal Diputados TV y también por YouTube, ¿no? Vos entrás a un link y está la comisión, no sé, de Acción Social y Salud Pública. Cuando hay dos comisiones, Diputados TV pasa una y después la otra la podés ver en YouTube si querés. Esta era una reunión no oficial, ¿no? ¿Es en vivo? Entonces, sí, bueno, sigue sucediendo. Sigue pasando. Se sigue llevando adelante la reunión de comisión y finalmente se autorizó un link oficial. Digamos, la presidencia de la Cámara de Diputados accedió a hacer la transmisión a pesar de que, bueno, no convocó María Emilia Orozco. Digamos, sí. Claro, bueno, pero se subió a YouTube un link oficial de la Cámara de Diputados para que la ciudadanía pueda acceder y escuchar esta información. Perfecto, que es lo que están justamente pregonando y llevando a cabo, ¿no? Ahora, Cristian, ¿salen tan rápido las cautelares en cualquier otra instancia? Sí, algunas demoran más, otras demoran menos, pero justamente la finalidad de una medida cautelar es tener una respuesta rápida frente a un pedido de una persona, de una institución, si se cumplen con los requisitos que el procedimiento cautelar exige reunir. De la misma manera que puede salir rápida esta medida cautelar, también debería salir rápidamente la revisión de esta medida si es que no están reunidos los requisitos. Por lo tanto, estamos hablando de procesos rápidos. Seguramente va a haber alguna respuesta rápida en los próximos días. Yo digo, por si cualquier hijo de vecino en una causa mucho menor a esta va a pedir una cautelar, ¿sale rápidamente? Sí. 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 Se me rió y se rieron con mayor, por eso dije, con mayor o con menor celeridad, a veces aparecen más rápido, otras veces tardan más tiempo. Perdón, vos me preguntabas en general del Congreso, ¿va a pasar algo el jueves? ¿Qué pasa? Hoy pasó de todo y todavía no terminamos de contarlo, pero este jueves el Senado, todavía no está confirmado, pero es lo más probable que suceda, va a sesionar para algo muy importante, de lo que me interesa especialmente la opinión de Cristian, que es la modificación de la ley de DNU. A ver, la semana pasada la Cámara de Diputados rechazó el veto. Sabemos que el Poder Ejecutivo está utilizando muchísimo esta herramienta, que es una herramienta que efectivamente le da a la Constitución Nacional la posibilidad de que el Poder Ejecutivo vete leyes. No es el primer presidente de la historia de la República Argentina que veta una ley desde ya, pero sí ha vetado muchas leyes en comparación con otros. Ahora, la publicación también de decretos de necesidad y urgencia fue otra herramienta que este gobierno utilizó con muchísima asiduidad desde
el primero de todos, que fue el DNU 70/23, ¿Te acordás? que sigue vigente. Y la modificación de la ley de DNU es algo que de verdad puede llegar a complicar muy seriamente al gobierno, porque implicaría que en vez de necesitar que las dos cámaras, como dice la ley actual, rechacen el decreto de necesidad de urgencia para que deje de estar vigente, la idea es dar vuelta a la tortilla y que suceda con una sola cámara y que si no las tratan las cámaras dentro de determinado plazo se caiga automáticamente. La pregunta para Cristian es, ¿qué pensás vos de la ley actual de DNU? Si pensás que está bueno plantear esta modificación y bueno, si efectivamente crees que le va a generar muchas complicaciones al gobierno. Te hago primero una mención. Todos los gobiernos utilizaron decretos de necesidad de urgencia y lo peor de todo es que en el último tiempo se potenció. Bien. Sí. Si bien en la década del 80 se utilizaban, eran contados con los dedos de una sola mano, después en los 90 fueron utilizados un poco más vigorosamente, lo concreto es que los últimos gobiernos han dictado muchos decretos de necesidad de urgencia sin estar presente ni la necesidad, ni la urgencia, ni el impedimento del trámite legislativo, que es lo que exige el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, para que sea válido el decreto de necesidad de urgencia. Es más, En pandemia hemos ido Bien. moneda corriente. Bueno, pero eso era una situación excepcional. Al principio, Bueno. Coti, al principio, Sí. en el año 2020, en plena pandemia, en marzo del 2020, pudo estar justificado, pero estuvimos 2 años encerrados por decreto de necesidad de urgencia cuando ya el mundo estaba abierto, cuando había vacunas, y yo fui muy crítico de estar 2 años siendo gobernados por el decreto de necesidad de urgencia durante el gobierno anterior. Como primer punto, la ley está mal. La ley tiene un artículo 24 que, como bien decías, exige que ambas cámaras lo rechacen para que ese decreto deje de tener validez. Por lo tanto, es más fácil aprobar una norma por decreto de necesidad de urgencia que una ley que sea aprobada por el Congreso donde requiere la sanción y la aprobación por ambas cámaras. Tenemos un artículo 24 de la ley 27.162, que es una ley que tiene un gran problema y que tiene dictamen en el Congreso, en la Cámara de Senadores, en el Senado tiene dictamen favorable y que todo parece indicar que va a ser tratada en la próxima sesión. Ese artículo, modificar ese artículo es vital. ¿Para qué? Para que le recorte las facultades no a este presidente, a todos los presidentes, para que le sea más difícil dictar un decreto de necesidad de urgencia y que sea validado por el Congreso de la Nación, que sea el órgano natural, el Congreso de la Nación, el que gobierne. Por algo es el órgano por el cual lo votamos, que lo votamos cada 2 años y que es el que naturalmente tiene que aprobar las leyes. El proyecto son eminentemente técnicos, pero en mi opinión tiene una cuestión que puede ser mejorada. Ojalá que en el recinto se termine mejorando. Una cuestión respecto a los plazos. Por ¿Qué se ejemplo. ríe, ¿Te señorita? parece poco? ¿De qué se ríe? No, que le quiere hacer correcciones al ¿De qué se proyecto. ríe, alumna? No, pero espere. ¿De qué se ríe, alumna? No, porque nos estamos mirando entre las dos, pero pare, No, por un segundo. evidentemente estudió el proyecto, Ah, me parece sí. muy bueno, pero todo es mejorable. Para mí obvio. que tengo un plazo, la vigencia del decreto de necesidad de urgencia, no lo veo bien. Ok, A mí no o me sea, parece. ¿no te parece que esté bien que No- se caiga después de No, que no no me lo parece trate? porque puede haber escenarios de necesidad de urgencia que exijan más de 90 días que tiene el proyecto, Ok. por ejemplo, en la primera parte de la pandemia, Ok. y que el decreto se caiga por el solo hecho de haber transcurrido estos 90 días, me parece que va en contra de la naturaleza del propio decreto de necesidad de urgencia. Claro, el problema es que siempre lo usaron en contra de su Pare. No, naturaleza, denme un también. segundo, por favor. O sea, acá se abre un debate. pero no se soluciona un problema generando otro, No, se está soluciona bien, un problema generando una solución. Porque acá ustedes hablan, me encanta el debate. De hecho, quiero quedar un ratito más, pero tengo que hacer un corte, ¿sí? Perdón. Martín, vos te tenés que ir. Gracias por haber venido. Sé que la economía va a ser trascendental. El martes que viene seguramente estemos acá nuevamente.